Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra celebración. Dios quiere formarse un pueblo. Desde el inicio nos llama para ser comunidad. El clan de Abraham y Sarai es el comienzo de ese pueblo. Su vida de nómadas es figura de nuestra vida, un camino decidido, recorrido con la convicción de que Dios mismo nos conduce bajo su bendición. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Todos juntos marcharemos caminando hacia Dios. Uniremos nuestras vidas, uniremos nuestra voz. Si la senda se oscurece, si no brilla más el sol, nunca temas a la noche, nuestra luz es el amor. Siempre unidos marcharemos, con nosotros va el Señor. Aunque algunos te dijeran que es vana nuestra ilusión, aunque muchos no comprendan el signo de nuestra unión, aunque toda nuestra vida quede incierta en un adiós, nunca temas a la noche, nuestra luz es el amor. Siempre unidos marcharemos, con nosotros va el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y hoy, 21 de junio, celebramos, recordamos esta memoria obligatoria de San Luis Gonzaga, religioso, un joven que era modelo durante tanto tiempo en nuestra iglesia, modelo de virtud, modelo de santidad. Pedimos que su intercesión verdaderamente favorezca a favor de nuestras familias, de nuestros jóvenes. Rezamos principalmente por aquellos que se encuentran en ese camino de la dificultad a causa de la droga, a causa del alcohol y tantos otros vicios que lastimosamente desvían a nuestros jóvenes del camino del Señor. Al iniciar nuestra misa vamos a reconocernos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, autor de todo bien, que has querido unir en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida y un austero espíritu de penitencia, concédenos por su intercesión
que si no hemos sabido imitarlo en su vida inocente, lo sigamos en el camino de la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Cuando salió de Harán, Abraham tenía 75 años. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, con todos los bienes que habían adquirido y todas las personas que habían reunido en Harán, y se encaminaron hacia la tierra de Canaán. Al llegar a Canaán, Abraham recorrió el país hasta el lugar santo de Siquén, hasta la encina de Moré. En ese tiempo, los cananeos ocupaban el país. Entonces el Señor se apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Allí Abraham erigió un altar al Señor, que se le había aparecido. Después se trasladó hasta la región montañosa que está al este de Betel, y estableció su campamento entre Betel, que quedaba al oeste, y ahí al este. También allí erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Luego siguió avanzando por etapas hasta el Negev. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el pueblo del Señor. Feliz el pueblo del Señor. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. El Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres. Feliz el pueblo del Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Feliz el pueblo del Señor. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Feliz el pueblo del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos:
No juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, cuán difícil verdaderamente es para nosotros emitir juicios, ¿verdad?, sobre los otros. Cuán difícil en el sentido de que para decir las cosas tenemos que pensarlo bien, tenemos que entender bien lo que estamos diciendo. Pero eso sí, con mucha facilidad, para decir lo contrario a lo difícil que tendría que ser emitir un juicio contra nuestros hermanos, algunas veces nosotros somos muy desbocones, ¿verdad? Lanzamos, decimos, sin pensar mucho. Y es eso lo que justamente el Evangelio hoy nos está presentando. Ya es ahí de Peñan de Yara, a Peñan de Yara, hoy cuán iba decimos. Lo que el Señor nos está ofreciendo como propuesta. Estamos siempre con el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, del 1 al 5. Y aquí al iniciar esta parte del Evangelio nos está diciendo que no tenemos que juzgar. Pero así como es difícil verdaderamente juzgar si es que uno lo va a tomar en serio, porque el juzgar es verdaderamente entrar en lo más profundo y en lo más íntimo de la persona. Es decir, cuando nosotros estamos juzgando, nosotros estamos incluso poniendo como valores que nosotros ni estamos viendo, que nosotros no sabemos la intencionalidad de las personas. Y por eso decíamos que al mismo tiempo, con mucha facilidad, nosotros lanzamos, ya la pareilla entre las cosas, pero que en el fondo, lo que estamos haciendo es prolongando nuestra forma de pensar. Estamos entonces proyectando de cierta manera nuestra forma de ser en nuestros hermanos, lastimosamente, ¿verdad? Y entonces por eso aquí Jesús les dice directamente y nos dice a nosotros hoy, que somos sus discípulos, sus seguidores, no juzguen para no ser juzgados. Esta es la enseñanza number one. No podemos juzgar a nadie. No somos nadie, entonces, para estar juzgando a los demás. Porque con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará. Aquí viene también la otra partecita, un segundo elemento, ¿verdad? Porque es cierto, cuando nosotros comenzamos a juzgar a las personas, cuando nosotros comenzamos a ser canguero, argelado, etcétera, etcétera, vamos creando también todo un clima de relacionamiento entre las personas, que eso es como un boomerang, ¿verdad? Porque en la medida en que más de argel, en la medida en que más también nosotros estamos despotricando y tirando veneno contra los demás, eso mismo también se nos viene después, ¿verdad? O sea, de la otra parte, o de ese ambiente donde nosotros estamos envenenando. Somos nosotros quienes nos encargamos entonces de poner el venenito en ese ambiente, cuando estamos juzgando a las demás personas. Entonces, queridos hermanos, es un llamado a tomar conciencia de nuestras palabras, a tomar conciencia de nuestras acciones, a tomar conciencia de nuestro mirar de las acciones de los demás. Porque, como decíamos, el juzgar es cuando nosotros mismos también, de cierta manera, nos proyectamos a través de los otros. Y por eso que nos dice que también que la medida con que le midan a ustedes, así también se usará para ustedes. Esa medida que ustedes utilicen con los otros, esa medida misma vendrá entonces sobre ustedes. Y Jesús hace una pregunta retórica después. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo?
Esa picondela andere esa cuaya lleva. Andere tú bebes y andere esa y vos le estás criticando y le querés decir guau que tiene una pelucita ahí en su ojo y sin embargo vos tenés una viga en tu ojo y no te das cuenta. Siempre es más fácil, parece, mirar hacia afuera. Lleva. Ñamañá pepe, allá epe a peisa, veamos a fulano, ñande ya le copete. Ñande entonces entero este aveñambo cliché. Le metemos dentro de una horma. Y todos de acuerdo a nuestros criterios y pensamientos, así como nosotros pensamos o así como nosotros nos imaginamos sobre nuestros hermanos. Y por eso que nos dice, y no adviertes la viga que está en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo si hay una viga en el tuyo? ¿Cómo puedes decir eso? Ne tinibio. Vaya hablando de yesa cuay. Upera faltaña ya yesa cuami. Tenemos que abrir nuestros ojos, conocernos en primer lugar. No se olviden que hemos repetido tantas veces y pusimos como una base de lo elemental y lo fundamental que dice la palabra de Dios, es que todo lo que nosotros entendemos desde el lenguaje de Dios, de la palabra de Dios, es para que nosotros nos conozcamos. Entonces, al conocerse a sí mismo, nosotros no podemos estar juzgando a los demás. No podemos ponernos por encima de los demás, sino que tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ayudarnos, tenemos que pasar esa manito a los demás. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar esa pelucita del ojo de tu hermano. Pidamos esta gracia, pongámonos entonces en este camino y que la gracia y la fuerza del Señor nos ayude a todos para ser generosos, para ser sinceros y sobre todo para no estar juzgando a los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Respondemos, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Por nuestra Iglesia, para que el Señor lo colme de todas clases de bienes y multiplique la caridad con los pobres, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que difundan con generosidad la buena nueva en la sociedad actual, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por las autoridades, para que brillen por su caridad, justicia y equidad con todos los sectores marginales, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los enfermos, para que encuentren atenciones en las instituciones de salud y comprensión en la familia, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los que no rezan, para que se acerquen a Dios con sinceridad y encuentren paz en sus vidas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por todos nosotros, para que sepamos actuar con justicia, rezar con humildad y compartir lo que tenemos sin mirar la recompensa, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los difuntos, para que estén gozando en el reino eterno, por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Dios Padre de bondad, escucha estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo.
yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Hoy te presento el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que revestidos del traje nupcial a ejemplo de San Luis Gonzaga, nos concedas participar de esta mesa eucarística para ser colmados con las riquezas de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos humildemente, Señor, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Y te pedimos también que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos que tú te nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Hazme un instrumento de tu paz, tu paz. Oración final. Concédenos, Padre, alimentados con el pan de los ángeles, podamos servirte con una vida pura y ejemplo de San Luis, perseverar en continua acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a ponernos en manos de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, una hermosa jornada. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, Madre mía del cielo. Si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor, y hallo en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón.
Mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Y la niña se levantó. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Y la niña se levantó.
veces siendo niño te recé. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver. Y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro, que nos anima, que nos ayuda, que nos da vida, que podamos luchar y confrontarnos contra toda la realidad que nos rodea, queridos hermanos. Leemos hoy del libro del Génesis. Estamos iniciando este hermoso libro. Estamos en el capítulo 12, del 1 al 9. Leitmotiv, idea central, el llamado que le hace Dios a Abraham. Y él marchó obedeciendo a Dios. El Señor dijo a
Abram: sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirá de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Abram marchó como lo había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abram tenía 75 años cuando salió de Harán. Abram llevó consigo a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, todo lo que había adquirido y todos los esclavos que había ganado en Harán. Salieron en dirección de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Y así continúa esta historia tan hermosa. Queridos hermanos, Abram, todavía entonces con este nombre, con este primer encuentro del Señor, en la medida en que Abram va cumpliendo con esta promesa del Señor, es decir, va escuchando su palabra y va obedeciendo a lo que el Señor le está proponiendo, ciertamente que después también la identidad de Abram irá cambiando y será Abraham. Pero eso vamos a esperar más adelante. Recién en el capítulo 17 tendremos ese cambio de identidad. Pero Goanga y Pona, Ñahendumiko ñande yarañe, ayepa yaheshami, ella pape ñande yara ñande noi, ape ñande noi haisha, ñande yahaisha y supe, aquí estoy, Señor. En esa medida también nosotros vamos recibiendo los frutos, ¿verdad?, de esta fidelidad y de este amor de Dios que se nos entrega continuamente. Y entonces nosotros también, en la medida en que vamos recibiendo la gracia de Dios, ciertamente que nos dejamos transformar. Y eso significa cambiar identidad. De ese pecado en el que podemos encontrarnos, comenzamos a hacer un camino de santidad. Y así sucesivamente, queridos hermanos. La fuerza de Dios nos transforma. Y en la medida en que nosotros le escuchamos a Dios y le obedecemos a Dios, comenzamos a cambiar, a dejarnos transformar por Dios en nuestra propia identidad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.